El partido entre Colombia y Perú ha terminado. Ha quedado un 0-0, un punto para cada uno, y hay que decir que es un muy buen resultado en cualquier otra circunstancia menos en la que sea Perú, ya que esa selección, faltando 12 puntos, necesitaba sumar como mínimo, yo diría que unos 9 o 10. Y considerando que aún falta enfrentar a Uruguay en su cancha, este empate en este contexto no nos sirve para casi nada, y más aún sabiendo que Venezuela más tarde le ganó a Bolivia, sumando así 18 puntos y quedándose a 7 puntos de nosotros y ellos claramente en el repechaje. Pero bueno, vamos a hablar del partido, así que no olvides suscribirte y darle like, que de verdad me ayudas bastante. Muchas gracias y vamos con el video. Bueno, quisiera empezar diciendo que antes del partido se notaba claramente en todas las personas que la selección ya no transmite lo de antes. Antes uno se sentaba en familia a ver a la selección y ver el buen juego que tenía, pero hoy en día prácticamente no le interesa a nadie lo que pasa con esta. Sin embargo, ya cuando había el partido, me pudo alegrar un poco, ya que esta selección actual nos ha acostumbrado a unos resultados y sobre todo a un nivel de juego bastante paupérrimo, ya que venimos de un estilo sumamente defensivo de Reynoso y un estilo, no sé ni qué decir, de Jorge Fossati. En esas dos eras vimos una selección peruana totalmente desdibujada a lo que teníamos acostumbrados nosotros, que era una selección de buen toque, circulación rápida y sobre todo asociación, ya que la verdad es que hemos tenido buenos jugadores, sin embargo nunca jugadores que resalten tanto como los colombianos o los ecuatorianos. Sin embargo, nuestro juego grupal siempre se ha destacado bastante por encima de los demás. Incluso por ahí en algún momento diciendo algunos periodistas que Perú era un Brasil con freno de mano. Y ya dejando esos tiempos bastante años atrás, como decía, nos hemos acostumbrado a un juego bastante pobre de la selección. Sin embargo, no es tan difícil hacer esto, ya que con Óscar Ibáñez en los últimos 3 partidos hemos visto que la selección ha mejorado bastante. Y ni siquiera es porque Óscar Ibáñez sea un gran técnico y sea un gran inventor del fútbol, sino que sabe poner las piezas para hacer que el juego de Perú pueda circular de forma correcta, ya que veníamos de un Reynoso que su planteamiento era básicamente defender el 0-0 y por ahí tener alguna oportunidad de gol. Y ya vemos claro que en los primeros 6 partidos de las eliminatorias, Perú no tuvo ni siquiera un solo disparo al arco, y esto fue una situación bastante alarmante. Después con Jorge Fossati, con su 3-5-2, con un Perú que claramente no estaba preparado para esta formación, ya que no teníamos ni siquiera los jugadores y menos aún una idea de juego, ya que tengo que decir que el 3-5-2 es una formación que te puede llegar a servir. Lo vemos en la U de Jorge Fossati o incluso en el fútbol europeo, con el Inter de Milán o con el Leverkusen de Xabi Alonso, pero esta es una formación que se tiene que trabajar bastante. Y es una formación para los equipos o clubes de fútbol y no para una selección que los jugadores se ven una semana, juegan y se van. Ya que, como digo, esta formación implica bastante preparación y bastantes automatismos para que pueda resultar. Sin embargo, el bien terco de Jorge Fossati no entendió nunca esto. E igualmente nos vimos en un juego bastante pobre. Sin embargo, ya con Óscar, en los últimos 3 partidos hemos visto una mejoría por, como digo, simplemente poner las cosas como deben ser. 3 mediocentros bien ordenaditos y 2 bandas que se dediquen a ayudar a sus defensas y por ahí salir al ataque. Y eso es lo que hizo prácticamente Perú el día de hoy. Ya que es cierto que en los últimos minutos Colombia nos sometió bastante y Perú terminó pidiendo la hora. Sin embargo, durante el partido tuvimos varias oportunidades de gol. Recuerdo una clarísima de Paolo Guerrero con un muy buen centro de Andy Polo, que me parece que Paolo Guerrero no llega ya por la edad, porque ya le cuesta, ya no tiene ese hambre de gol. Y además, la más clarísima del partido, que es, claro, con un muy buen pase de Paolo, una de Flores que no entiendo yo por qué controló, ya que tenemos todos a Edison Flores referenciado últimamente por el torneo local, que es un jugador que frente al arco es bastante frío y no se pone nervioso para definir. Sin embargo, para mí, el balón que le pone Paolo era para un remate en primera, y Edison Flores intenta controlar y ahí es donde el arquero colombiano le achica el balón. Sin embargo, como ya mencioné, estas llegadas, al menos para mí, significaron que Perú fue bastante más peligroso en el partido, ya que hay que decir que Colombia no remató ni una sola vez al arco. Obviamente tuvieron un remate al palo que este no se cuenta como disparo al arco. Pero dentro de lo general, Colombia no tuvo ningún remate al arco ni, digamos, ninguna ocasión muy clara.
Y además, durante el juego los vi bastante parejos. Sin embargo, Colombia, obviamente, con un James Rodríguez y con un mediocampo bastante más técnico que el peruano, sí se vio mejor, aunque he de decir que los automatismos que he podido ver entre el juego de Renato Tapia y cómo se juntaban con Marcos López o con Advíncula, cómo Paolo Guerrero aguantaba el balón y descargaba, me gustaron bastante, pues mostraron bastante dinamismo en una selección peruana que la verdad, para mí, ahora ya no aspira a nada. Pero vamos a repasar cómo arrancó Perú el partido. En el arco teníamos a Pedro Galese, que como digo, no tuvo una gran exigencia, pues no hubo ningún remate al arco de Colombia. Sin embargo, el arquero peruano siempre ha demostrado una solidez y una calma que lo contagia a sus compañeros, haciendo así que todo el equipo se sienta seguro. En la defensa salíamos con Carlos Zambrano y Renzo Garcés, que Carlos Zambrano, como siempre, un rendimiento muy bueno de un 7, tampoco sube y tampoco baja, pero la verdad, dentro de todo, el líder de la defensa, aunque salió lesionado, pero la verdad también tuvo bastantes ocasiones ofensivas. Incluso el remate o casi remate de Paolo Guerrero que les digo, inicia con una recuperación de Zambrano que se mete hasta casi 3/4 de cancha y le da un pase a Polo. Carlos Zambrano tuvo un muy buen partido. Acompañándolo en la saga central estaba Renzo Garcés, que también para mí jugó un partidazo luego de que le sacaran la amarilla al iniciar el partido. La verdad, Renzo Garcés en los duelos individuales se jugó un partidazo, pero como todos hemos podido ver, es alguien que se confía demasiado. Para mí es porque está bastante acostumbrado al torneo local, donde juegas en Alianza Lima en un club grande, y te cobran faltas que no te cobrarían en esas circunstancias como no fue, ya que hay una que casi termina en gol, en la que le roban la pelota tras él intentar cubrirla, y para mí lo choca, pero no suficiente como para hacerle falta. Y Renzo Garcés se queda en el piso intentando pedirle falta. Y la verdad, estas cosas de Renzo Garcés no es la primera vez que la vemos, sin embargo es algo que tendría que mejorar, pues si logra mejorar esta parte, nos quedaríamos con un central bastante bueno. Por las bandas salíamos con Marcos López, que tuvo un partido de regular para bien, y por la otra banda Luis Advíncula, que me sorprendió, pues yo era el que pedía a Oliver Sone como titular. Sin embargo, el partido que se jugó hoy día Luis Advíncula fue bastante bueno desde lo defensivo, ya que en ofensiva como Perú casi no fue nada. El mediocampo también bastante sólido, con Tapia y con Aquino, obviamente los dos encargados de cortar más que jugar. Y un partido bastante bueno de ellos, un Renato Tapia, que para mí fue probablemente el mejor jugador del partido, y un Pedro Aquino que fue de menos a más. Por las bandas teníamos a Brian Reina y Andy Polo. Brian Reina, que en la izquierda prácticamente no hizo nada y salió como cambio ya al segundo tiempo, y un Andy Polo que sí ayudó bastante a Luis Advíncula en su banda, bajando a defender e intentando subir, y por ahí uno que otro buen centro. Como 10 del equipo o como enganche estuvo Edison Flores, que para mí también fue de lo mejorcito del partido, pues fue un muy buen acompañante para Paolo Guerrero y para el siguiente delantero, que era Luis Ramos. El Orejas se movía por todo el frente de ataque de forma libre y te podía aparecer por izquierda o por derecha. Para mí un muy buen partido de Flores, aunque la verdad la definición le queda por deber. Y como delantero nueva referencia estaba Paolo Guerrero, el capitán, que la verdad le costó el partido, aunque sí he de decir que es de lo mejorcito que tiene Perú. Hoy en día no podrías convocar a Valera, o incluso si ponías a La Padula, para mí no te hacían un mejor partido que Paolo, pues Paolo aguantaba y ganaba bastantes faltas por su experiencia. Aunque sí es verdad que para mí salió no tanto por el nivel, sino salió de cambio por el agotamiento o el cansancio que tenía. Además de que también se hizo un gran duelo individual entre él y Yerry Mina, que fue bastante anecdótico y curioso. Los cambios que entraron fueron la sangre nueva. Entraron César Inga debutando, Eric Noriega debutando, Luis Ramos, que él ya entró en otro partido, y este sí jugó bastante bien. Para mí fue un muy buen reemplazo de Paolo Guerrero. Luis Ramos podría ser perfectamente el delantero titular la siguiente semana que viene, pues no te ofrece más que Paolo, pero tampoco te desentona nada en el juego y ofrece prácticamente el mismo tipo de juego, ya que es un delantero no tan rápido, pero sí fuerte para ganar por vía aérea o el pivoteo. Como ya dije, entró César Inga para hacer un doble lateral por esa banda, y la verdad jugó bien, tuvo un que otro intento de desequilibrio, pero para mí no era su posición, y si ponías a César Inga en la banda y a Marcos López, yo preferiría mandarlo a Marcos López como extremo y a César Inga bajarlo un poco y retrasarlo como un lateral izquierdo.
que la verdad la selección lo llamó para ser un defensor. Sin embargo, entró bastante bien, igual que Oliver Sone, que entró por Andy Polo, también para hacer el doble lateral en esa banda y ya cerrar el partido. Y Oliver tuvo un buen balón largo a Luis Ramos, en el que casi llega, pero prácticamente nada más del bueno de Oliver, que casi no tuvo ninguna oportunidad de juego, pues entró un momento en el que el partido estaba todo para Colombia y el equipo colombiano venía atacando. Entonces prácticamente las acciones de Oliver Sone fueron todas defensivas. También entró Eric Noriega y Luis Abrán en reemplazo de Carlos Zambrano, que salió lesionado. La verdad, Luis Zambrano no puedo evaluarlo porque no tuvo tantos minutos de juego, pero Eric Noriega sí, y entró bastante bien, bastante participativo, pidiendo la pelota y bastante fuerte, como ya lo conocemos del Samurai. Es un jugador que no tendría que tardarse más tiempo en hacerse titularísimo con la selección, pues es un jugador que te ofrece garra, te ofrece entrega, te ofrece buen juego, choque, y además es bastante bueno con los pies y alto para alguna acción ofensiva a balón parado. Y este fue el 11 de Perú y los suplentes, que la verdad yo haría alguno que otro cambio para Ecuador. Por ejemplo, cambiaría a Paolo Guerrero por Luis Ramos y a lo mejor por ahí a Luis Advíncula por Oliver Sone, pero no mucho más que ello. Nos ha quedado una selección que ya está eliminada, pero que ya no es un dolor de ojos verlo jugar, como si lo era con Reynoso o con Fossati. Es una selección que sí, no tiene nombres, no tiene un juego muy vistoso, pero cumple, y sus automatismos como que el aguante el delantero, juntarse en el medio, los tiene bastante claros. Y ese es el juego por el que debería de seguir apostando la selección peruana, no solo para esta, sino también para la próxima eliminatoria. Y la verdad me hubiese gustado bastante verlo a Oscar Ibáñez ya desde antes de Fossati, porque sin hacer tantas cosas, Perú ha mostrado bastante mejoría, y simplemente solo por poner a los jugadores donde deben estar, en sus posiciones correctas y cumpliendo un rol correcto. Pero dime tú, ¿cuál sería el 11 que sacarías este martes contra Ecuador? ¿Y qué más pudiste extraer de este partido? Te leo en comentarios y no olvides suscribirte y darle like, que me ayudas bastante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.